Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Acabo de leer que el miedo acecha. ¿Qué querrán decir con eso, Stacey? El miedo acecha. Llevamos tiempo hablando de esto, porque había indicios y ahora Katie Wood, directora general de ARK Invest, dijo lo mismo en la CNBC, pero ella dice que el miedo acecha por el aumento de las tasas de interés y que cuando empiecen a subir, el miedo descenderá, ¿verdad? Como seres humanos somos sociales, vivimos en sociedad, por lo que cuando acecha el miedo, se ve en nuestras acciones. Algunos grandes y poderosos inversores saben que algo va a ocurrir y empiezan a actuar. De repente, estos profesionales de Wall Street y de los fondos de cobertura huyen de Manhattan hacia Florida. Vemos a la élite de los medios del cinturón industrial poniéndose nerviosa, porque la gente ya no confía en ellos, por lo que deciden que hay que impedir que se comunique, eliminar sitios web y controlar Telegram o Clubhouse, donde no pueden oír lo que se dice. Esto está empezando a ocurrir. Sí, el miedo acecha, es omnipresente. El miedo siempre ha estado ahí a lo largo de la historia, desde el origen de la vida en la Tierra, porque la vida está siempre bajo amenaza. Tenemos instituciones políticas o sociales que evolucionan para mitigar ese miedo. El día del tsunami del 2004, los animales huían del océano porque sintieron que ocurría algo. Mientras los humanos estaban sentados en la playa sin saber qué pasaba, los elefantes corrían. Les faltaba tiempo para salir de ahí, porque había, no sé, una vibración en el aire. Del mismo modo, los fondos de cobertura se están yendo y a la gente le entra el pánico. Sienten la llegada del seísmo del cambio de tendencia en el mercado de deuda. La tendencia al alza de 40 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos está a punto de desplomarse. Es el mayor hito en los mercados en un siglo. Hemos estado viendo la última serie de Adam Curtis y es interesante que algo que siempre ocurre es que los poderosos culpan a la gente y la gente culpa a los poderosos. Van a volar acusaciones pronto y vemos que ya empieza a haber una organización, especialmente con los medios de comunicación de la élite, frente a la gente. Sin embargo, ningún mercado está tan controlado como el mercado de deuda, desde que los bancos centrales y el Tesoro destruyeron y aniquilaron a los vigilantes del mercado de bonos en 1994. Hablamos de la época de Hillary Clinton, cuando acabaron con los vigilantes del mercado de bonos porque se atrevieron a negarle a Hillary Clinton y al gobierno de su marido un equivalente a lo que habría supuesto el Obamacare. Ya no están, así que si los precios de los bonos empiezan a aumentar, podríamos estar ante la película definitiva de Adam Curtis. Katie es la fundadora de ARK Invest. Fue una gran inversora precoz en Tesla, también en el Bitcoin, incluso mucho antes que Paul Tudor Jones. Y esto es lo que dijo en CNBC. El miedo acecha. Katie Wood, de ARK Invest, avisa sobre correcciones en el mercado bursátil. Creo que si hubiera un aumento brusco en los intereses, veríamos un reajuste de las valoraciones y nuestras carteras de inversión serían excelentes candidatas para ese reajuste de la valoración. Con nuestras carteras se refiere a las de ARK Invest con mucha inversión en valores tecnológicos y similares, así que les afectará mucho que suban las tasas de interés. Después de decir esto, aquí vemos que la rentabilidad a 10 años está subiendo mucho. Para que quede claro, lo que sube son los intereses y no los bonos. Sí. Por lo que los bonos cotizan a la baja. Un aumento de los intereses es el instrumento de referencia por el que se valoran todos los instrumentos financieros.
La tasa de interés de referencia es el bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Lo que vemos desde la época de Reagan consiste en prolongar y fingir. Cada vez que Estados Unidos tenía un problema, se limitaban a emitir más bonos y ampliar su vencimiento. Y eso lo vemos en todo el mundo. Hace poco Argentina emitió un bono a 100 años. Es más, Estados Unidos está considerando emitir bonos a 100 años. Es como si dijeran, vamos a empujar los problemas hacia el futuro bajando las tasas de interés. El Banco Central comprará todo ese papel, lo que se llama monetización de la deuda, y nunca sufriremos las consecuencias. Pero eso es como tirar piedras a un volcán confiando en que no entre en erupción. Las fuerzas de la naturaleza acaban por manifestarse. Que los bancos centrales conspiren y tomen cientos de billones de dólares de deuda tóxica termina por originar un terremoto de riesgo tóxico que, como el Krakatoa, escupirá una nube de riesgo a nivel mundial que causará un enorme caos de los mercados, así como una huida hacia activos duros, como el Bitcoin, que se está beneficiando de la situación, o el oro también, hasta cierto punto. Las acciones se han beneficiado del caos y de la emisión de moneda durante 20 años. Y ahora se aprecian turbulencias en esos valores en crecimiento a los que se refiere Cathie Wood. Correcto, el miedo acecha. El miedo acecha. Otra cosa que también mencionó en la entrevista me recordó a algo que ya se había dicho en Kaiser Report. Algo que me parece interesante de los últimos 20 años es que la relación precio-beneficio de Standard & Poor's suele alcanzar su máximo en un múltiplo de las ganancias a futuro de entre 20 y 25. Y creo que el motivo es que la mayoría de los gestores de carteras y quizás los investigadores enfocados en el análisis cuantitativo están considerando un crecimiento del PBI nominal normalizado en torno al 4 o 5%, que es donde se deberían normalizar las tasas de interés a largo plazo. En realidad creemos que el crecimiento del PBI normalizado probablemente se acerca más al 3%. No hay tanto crecimiento como la gente piensa. Es la ironía de la economía de Estados Unidos. Dicen que es un sistema capitalista de libre mercado. Sin embargo, no existe un libre mercado para el propio dinero. El mercado no determina el precio del dinero, y las tasas de interés son el precio del dinero. El precio del dinero lo determina el Politburó del Comité Federal de Mercado Abierto, liderado por su presidente, Jay Powell, en la actualidad. Están fuera del mercado, pero de forma unilateral deciden cuál es el precio correcto, lo fijan. Cualquier país que intenta fijar el precio de las materias primas en su economía se desploma. Es un hecho histórico. Y Estados Unidos se enfrentará al mismo destino. No se puede tener una economía que es, entre comillas, libre para autócratas, plutócratas y cleptócratas, en la que estos utilizan ese dinero gratuito para acumular la mayoría de los activos que generan ingresos con muy poco riesgo y fingir que eso, de algún modo, fomenta la competencia. Es una mentira subyacente que está en la base de la estafa Ponzi y funciona hasta que de repente se pierde la fe en esa estafa Ponzi y, como Bernie Madoff, un día salta por los aires. A Enron le iba muy bien durante unos años y un día sin más voló por los aires. El desplome hiperinflacionista del dólar estadounidense frente al Bitcoin está ocurriendo ahora mismo. No está en las noticias porque da miedo. Es como si dijéramos, oh no, viene un tsunami. Y la gente en la playa decidiera no procesar esa información simplemente porque da demasiado miedo. Así que se quedan sentados en la playa y la ola viene y se los lleva. Cualquiera que no esté preparado para el desplome hiperinflacionista del dólar estadounidense, que se producirá en el 2021, se verá arrastrado igual de rápido que si se lo llevara un tsunami. La única válvula de escape, como ha dicho Christine Lagarde, es el Bitcoin. Y yo personalmente creo a Christine Lagarde cuando dice que la salida de la catástrofe que ella misma ha creado es el Bitcoin. Se trata del auge previo a la catástrofe que Mark Valek mencionó en el último episodio. Creo que es interesante observar que los dos estados más demócratas y más elitistas de Estados Unidos, California y Nueva York, están viendo cómo muchísima gente huye de esos estados
hacia Texas. En el caso de California o Florida, dos estados republicanos sin impuestos sobre la renta, mientras que, por supuesto, en Nueva York y California tienen el impuesto sobre la renta más alto, más del 13%. En la ciudad de Nueva York es incluso más alto. De repente están huyendo de esos estados con un impuesto sobre la renta. Parece que supieran que va a pasar algo porque ellos mismos, la élite de Manhattan en San Francisco, son los que crearon la situación. Saben que han traído al mundo y huyen a lugares donde no tienen que pagar por el desastre que ellos han creado. Este es el auge previo a la catástrofe. Exacto. Todos los que votaron en contra de los demócratas viven en los estados a los que van las personas de los estados demócratas. Los demócratas tendrán que librarse de la gente de los estados republicanos que conocía la situación y votó en consecuencia. Las personas de los estados demócratas van a echarlos y decirles, venimos de los estados demócratas. Aunque ustedes los republicanos llevan 8 años teniendo razón y votando en consecuencia, vamos a tener que echarlos. Porque venimos de los estados demócratas y nos llevamos todas las exenciones fiscales. Creo que es interesante fijarse en qué hace la gente en lugar de en lo que dice. Van a la MSNBC o la CNN y dicen, como por ejemplo Bono de YouTube, que todo el mundo debería pagar muchos impuestos y salvar el mundo, excepto yo. Pero soy amigo de su primer ministro y su presidente. Voy a convencerlos en su nombre para que les suban los impuestos y después me largaré. Lo mismo ocurre con la élite de Manhattan y California. Los números no mienten. El miedo acecha. El miedo acecha. La cuestión es cómo Bono se convirtió en un idiota. En fin, es hora de hacer una pausa. No se vayan. Les traemos mucho más a la vuelta. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de seguir hablando con Mark Valek de Incrementum, que acaba de publicar su informe anual In Gold We Trust. Confiamos en el oro. Bienvenido de nuevo. Hola, Max. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha dicho recientemente que el Bitcoin está desplazando al oro. De acuerdo con sus números y lo que ven entre sus clientes, los jóvenes no están interesados en el oro, sino que compran bitcoins. ¿Está el Bitcoin comiéndole la tostada al oro, Mark? Es verdad que estamos viendo una tendencia al alza del Bitcoin, especialmente en los últimos meses. Aún así, no iría tan lejos. No diría que el Bitcoin está desmonetizando el oro, como dicen los seguidores de la criptodivisa. Para empezar, el oro no está monetizado actualmente. Como mucho, el oro es un mecanismo de almacenamiento de valor fuera del sistema de divisas. Por otro lado, creo que muchas personas, por ejemplo, en Asia u Oriente Medio, están muy conectadas con el metal físico y no creo que todas ellas vayan a vender su oro y comprar bitcoins. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que el Bitcoin es una alternativa. Quizás está ocupando una parte de la cuota de mercado de los activos no inflacionarios. Además, debemos tener en cuenta que se trata de un mercado creciente. Nos encontramos en un momento de interés real negativo, por lo que la demanda de activos no inflacionarios está creciendo. Por eso, en realidad, no importa a medio plazo si el Bitcoin supera al oro, porque el oro también puede aumentar su valor, ya que la demanda de activos duros está aumentando estructuralmente. Ustedes en Incrementum han trabajado con el Bitcoin desde hace años y de hecho cuentan con un fondo que realiza actividades estratégicas de compra-venta de oro y bitcoins para intentar obtener un rendimiento absoluto. Y de hecho usted ha escrito maravillosamente sobre esto porque está en primera fila para ver cómo evolucionan estos mercados. En ARK Invest predicen que el Bitcoin tendrá una capitalización de mercado de 6 billones de dólares, lo que supone 6 veces los niveles actuales, para el 2025. Son unos 300.000 por Bitcoin. Parte de esto provendrá del desplazamiento del dólar como elemento de liquidación o del desplazamiento del oro como mecanismo de almacenamiento de valor. ¿Cuál es su pronóstico? Es una opinión bastante optimista, claramente, pero no me opondría a ella.
Creo que es posible, me suena realista. Sin embargo, creo que el mercado de activos no inflacionarios crecerá mucho. Así que para el 2025, la capitalización de mercado del oro total ya no será de 12.000 millones, como actualmente, sino probablemente 20.000, por lo que calculo que el precio del oro será de unos $3.500, quizás 4.000 para el 2025. El Bitcoin puede haber superado la cuota de mercado del oro, pero también estoy convencido de que la capitalización de mercado del oro aumentará. Nos conocemos desde hace mucho, desde hace años. Recordará nuestra campaña Arruinemos a JP Morgan, compremos plata, para meter presión a JP Morgan y su posición con respecto a la plata. Y ahora, en el 2021, la gente de Wall Street Bets, de Reddit, de repente presiona con esta campaña sobre la plata después de su campaña de GameStop. Es un nuevo movimiento con operadores en Robinhood o intradía. ¿Cree que hay más posibilidades esta vez de que aparezca un movimiento masivo que presione a las posiciones cortas en la plata y arruine al oligopolio que mantiene los precios a la baja, Mark? ¿Usted qué opina? Para empezar, el mercado de la plata es muy pequeño. Es obviamente mucho mayor que el de GameStop, pero con respecto a su tipo de activo es un mercado muy pequeño. Y los bancos de lingotes desempeñan un papel fundamental en ese mercado. Lo que me gusta de este movimiento es que creo que ha servido para promocionar la plata como inversión, porque muchos de estos jóvenes no sabían que la plata podía ser una buena inversión. Así que han empezado a investigar las propiedades de la plata y los casos de inversión. En mi opinión, está muy justificado invertir en plata durante la próxima década. Puede que muchos se hayan dado cuenta de esto durante la reducción de la oferta de plata. Es obvio que ha perdido fuerza, pero se puede reactivar. Creo que, independientemente de lo que piensen algunos defensores del oro, y aquí me incluyo hasta cierto punto, el precio de la plata va a subir sin importar si esta reducción de la oferta a corto plazo es un éxito o no. Los fundamentos para la plata son muy fuertes y muy optimistas, por lo que no me preocuparía mucho si esta reducción de la oferta llega a buen puerto. Me aferro a los fundamentos y los fundamentos son realmente alcistas para la plata. Igualmente, con respecto al oro, últimamente ha sido difícil moverlo. Hablamos de ello el otro día. Parece que otras materias primas suben mientras que el oro se queda rezagado. Esto tiene mucho que ver con lo que dice sobre los bancos de lingotes, que tienen un interés especial en contener el precio del oro y la plata frente al dólar. Los bancos miembros y la Reserva Federal están en posesión de casi todo el oro, o al menos de un alto porcentaje. Mi pregunta es, ¿qué hace falta para liberar el oro de las garras de este oligopolio? Creo que la respuesta es mucha confianza. Cuando el ciudadano medio pierde confianza en las divisas fiat, lo que, como decíamos, ya está ocurriendo en parte, aunque no a gran escala aún, la situación cambia. Si los precios intradía aumentan tan rápido que la gente tiene que deshacerse de la divisa rápidamente, utilizará todo tipo de mecanismos de almacenamiento de valor a los que tenga acceso. Y el oro, como decía, seguirá siendo una de las opciones viables, donde guardar las divisas a la baja. Aún hace falta tiempo, pero todo llega. El precio del oro seguirá subiendo. En cuanto a MicroStrategy,
liderada por Michael Saylor, ha empezado a comprar miles de millones de dólares de bitcoins con la tesorería de la empresa. Además, se está beneficiando de la deuda cercana al 0% a la que tiene acceso. ¿Puede comparar lo que están haciendo con un ataque especulativo a la divisa mientras ésta se desploma? Volviendo a la República de Weimar, de hecho, hay muchos banqueros que se aprovecharon de los intereses bajísimos que se ofrecían en un ataque especulativo similar y se beneficiaron enormemente, llegando a hacerse muy ricos. Es otro indicador de una situación similar a la de la República de Weimar. Tenemos a Michael Saylor, de una gran empresa de miles de millones de dólares, que les dice a los emisores de moneda que les ha tendido una trampa. Vais a concederme un préstamo a un tipo de interés cero y yo voy a atacar vuestra moneda comprando bitcoins. ¿No deberían hacer lo mismo las grandes empresas que quieren escapar de los emisores de moneda y las locuras de Janet Yellen? Estoy de acuerdo. Me influyó mucho el libro titulado Cuando muere el dinero, que trata específicamente sobre la hiperinflación de Weimar. Este libro describe ampliamente estos casos que se produjeron cuando la gente compraba activos reales o materias primas, por ejemplo, oro o materias primas industriales. Se amasaron enormes fortunas durante este periodo. Al final, un entorno tan inflacionario es prácticamente el paraíso para los especuladores. Ofrece muchas oportunidades a los inversores y los especuladores, pero lamentablemente el ciudadano medio pierde y se ve empobrecido. Es la cara negativa de esta historia. Recomiendo encarecidamente que todo el mundo lea este libro, que es fantástico y se puede aprender mucho de él en estos tiempos en los que vivimos. Para volver a lo que decíamos el otro día, hablemos de Janet Yellen, que cree que no se emitió suficiente dinero el año pasado, a pesar de que se aumentó la oferta monetaria en un 25% para compensar la recesión causada por la implosión de deuda de la estafa Ponzi. Michael Saylor contestó que estaba loca, que podía obtener un préstamo a un interés cero y que iba a hacer caer el dólar estadounidense y a todo el dinero fiat. Si tenemos en cuenta el libro Cuando muere el dinero, ¿dónde nos encontramos en ese ciclo? ¿Cuánto nos falta para llegar al punto de 1924, cuando se alcanzó una catastrófica pérdida del 100% del poder adquisitivo? Creo que la mayor diferencia es que se destruyó gran parte del capital y de los activos reales durante la guerra. Es evidente que la Primera Guerra Mundial causó estragos en la capacidad industrial real. Y aunque el sistema económico actual está muy distorsionado a causa de esta década de intereses a tipo cero, se ayudó y subvencionó a muchos sectores que quizás no deberían haber crecido tanto. Igualmente, la capacidad industrial ahora es mucho mayor que en 1921, 22 o 23. Es difícil calcular este factor, pero creo que también por eso soy algo escéptico sobre que la hiperinflación esté a la vuelta de la esquina. Hay partes de nuestra economía que siguen siendo muy eficientes y también en algunas partes del mundo son cada vez mejores, como Asia. La cuestión quizás es cuándo estas regiones del mundo con economías muy fuertes reducirán, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos. Entonces quizás Estados Unidos u otros países importadores tendrán un problema más grave. Quizás sea entonces cuando la inflación empeore. Hay muchos factores, pero
Creo que la situación primero tiene que llegar a la de los años 70, con una inflación de 10, 12 o 15 puntos. Ese será el primer paso. De ahí en adelante todo iría muy rápido. La pérdida de confianza puede llegar enseguida en este entorno de inflación. Pero antes de la fase de hiperinflación, tenemos que ver estas estadísticas de inflación de 2 dígitos. Muy bien, Mark Valek, de Incrementum. El año pasado la gente podía leer su informe gratuitamente. ¿Será el caso también este año? Sí, por supuesto. ¿Dónde se encuentra? Pueden descargar el informe en www.ingoldwetrust.report. Se publicará a finales de mayo, como cada año. Gracias, un informe fantástico y que habla también del Bitcoin. Gracias por haber estado hoy en Kaiser Report. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Albert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Mark Valek de Incrementum. Hasta la próxima, adiós.